Nos toca Gálatas 1 del 6 al 10. Así que vamos a estar leyendo primero, luego estaremos orando. Dice Gálatas 1, versículo 6 al 10. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre, si acudimos hoy a ti, Señor, es porque tú nos has proporcionado, Señor, tu precioso evangelio. Esa buena noticia que necesitamos todos, Señor, para poder estar en paz contigo, Señor. Y ahora ser tus hijos. Gracias, Señor, por el evangelio de Cristo. No permitas, Señor, que en ningún momento, Señor, saquemos nuestros pies de esta senda. No permitas que nos desviemos, Señor, y que nuestro corazón cree otro evangelio que no es evangelio, que nos salvó. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en lo que tú has dispuesto para nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la noche del 21 de septiembre de 1823, Joseph, y no les voy a decir el apellido todavía porque si no van a descubrirlo muy pronto, Joseph, un joven de 17 años que vivía en Nueva York, oró a Dios para recibir guía espiritual. Según su propio relato, mientras él oraba, se le apareció en su habitación un ángel resplandeciente, que se identificó como Moroni, un antiguo profeta que había vivido en el continente americano siglos atrás. Moroni le dijo que Dios tenía una obra importante para él, y que enterrado en una colina, habrían ahí unas placas de oro. Un libro antiguo. Este libro, según Moroni, contenía el registro de antiguos habitantes del continente americano y un evangelio eterno, tal como fue enseñado por Jesucristo a esos pueblos. Me sorprende, en este caso de manera negativa o como contraposición, el relato ocurrido y relatado aquí de Joseph Smith. Él es el fundador de la iglesia mormona. Claro, definitivamente él no leyó Gálatas, me parece mucho, porque lo que le ocurrió a él con la visita de este ángel es prácticamente lo mismo que acabamos de leer. La historia luego de ese relato se sigue desarrollando. Y de hecho, la traducción de esas placas de lo que le encuentra es una cosa muy poco fiable, es bastante mística en realidad. Lo que él hace para traducir esas placas es meter su cabeza dentro de un sombrero con unas piedras videntes. Y todo lo que veía ahí debía ser escrito. En consecuencia, ese es el libro del Mormón. La iglesia se sigue desarrollando. La iglesia mormona se sigue desarrollando y empiezan a articular sus doctrinas, llegando a una como esta, la doctrina de la exaltación. ¿Qué es esto? La doctrina de la exaltación es la forma más alta de salvación de la teología mormona, donde el ser salvo del pecado es parte quizás de eso, pero el fruto final es alcanzar plena divinidad. Llegar a decir algo como esto, y cito, tristemente, cito, como el hombre es, Dios una vez fue. Como Dios es, el hombre puede llegar a ser. En resumen, lo que ellos afirman es que somos dioses en potencia, o potenciales dioses. No sé si te dan cuenta, hermano, hasta dónde nos puede llevar un evangelio diferente.
Aquí teníamos un claro ejemplo y casi puedo escuchar al apóstol Pablo decir, te lo dije, no hagas caso a eso. Si aunque se pareciera un ángel, anunciando otro mensaje distinto al Evangelio de Cristo, no es Evangelio. En esta sección y sus versículos de hoy, hemos llegado a la parte en donde es común encontrar en las cartas de Pablo un saludo a las iglesias, una mención sobre acción de gracias, reconocimiento en oración, en amor, en fe. Y eso lo vemos en muchos lugares, lo vemos en Romanos, lo vemos en Filipenses, lo vemos en Tesalonicenses y otros ejemplos más, donde Pablo en esta sección se detiene a dar gracias a Dios por esa iglesia en particular. Pero aquí no pasó. Aquí hubo una salutación muy cortita que fue la que predicó el pastor la semana pasada. Y de lleno entramos a una reprensión. ¿Qué pasó aquí? No es que Gálatas no tenga nada, digamos que nada de bueno o algo así. De hecho, el espacio para decir las cosas buenas va a venir, pero más adelante. Y lo que comienza diciendo ahora es específicamente esto. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo. Ese me asombra, lamentablemente, es un asombro no positivo, sino más bien un asombro como arrollador, una perplejidad penosa. Y específicamente la última parte, seguir un evangelio diferente. Esta es la razón por la cual Pablo comienza la carta yendo al grano, yendo al punto. Cuando el asunto es de suma importancia, como estaba ocurriendo esto, el evangelio, estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de la salvación del hombre. Cuando eso está en juego, no hay tiempo que esperar. Y Pablo, como se diría en Chile, 2 cucharadas fue la salutación y a la papa. Y vamos a desarrollar este pasaje bajo 4 puntos. El primer punto es, Él nos llamó para darnos las buenas noticias del Evangelio. El segundo punto es, no hay otro Evangelio. Seguir otro Evangelio es abandonar a Cristo. El tercer punto es, un falso Evangelio trae condenación. Y el cuarto es, o Dios, o los hombres. Vamos con el primero. Él los llamó para darnos las buenas noticias del Evangelio. El primer llamado de atención se hace sentir con mucha fuerza en nuestro pasaje. Dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó. Aquí va otra historia también. Una gran algarabía se escuchaba en pleno desierto. Era una masa enorme de hombres y mujeres, niños y hasta animales. El grito parecía un cántico, parecía una fiesta. De hecho, de eso se trataba. El motivo de la celebración era que habían sido librados de la esclavitud que habían sufrido durante 400 años. Y además de eso, su enemigo ahora estaba, junto con todo su ejército, sepultado bajo esa voz. Dios lo había hecho. Él envió un libertador para rescatarlos del yugo de opresión en el que se encontraba y con mano poderosa abrió el mar. Me parece que hasta aquí ya vamos más o menos distinguiendo de qué se trata este relato. Para que su pueblo entonces pasara en seco, mientras los que lo perseguían morían bajo las aguas. El pueblo siguió caminando en el desierto por varias semanas. Una nube en el día impedía que el sol los fatigara, y un fuego en la noche los cubría del frío desértico. El calzado de sus pies crecía con ellos. Cada mañana había pan fresco que caía del cielo para alimentarlos, y cuando tenían sed, una gran roca, una peña, se convertía en un manantial de agua. No eran un ejército poderoso, no tenían muchas armas, pero cuando los enemigos salían a su paso, ellos subían, porque el Señor peleaba por ellos. Un día, su líder fue a encontrarse con Dios en la cima de la montaña. Él iba a recibir las leyes que iban a regir la vida de este nuevo pueblo libre, que ahora necesitaría de un territorio para constituirse como nación. Sin embargo, el encuentro se extendió por más de un mes, hasta que el día indicado, el líder bajó de la montaña al campamento. Y mientras se acercaba, escuchaba un bullicio. Parecía una fiesta, como la anterior. Pero no era muy claro. Hasta que
estar lo suficientemente cerca, se dio de cara con la realidad. El pueblo, el mismo pueblo que había sido salvado con mano poderosa por Dios, que había sido libre de la esclavitud, había construido un Dios falso, de oro, de bronce, y estaban adorándolo como si fuera Dios. Intentaron justificarse, decían que era una forma real, una forma visible de adorar a un Dios todopoderoso e invisible. Estaban acomodando el mensaje, estaban acomodando su forma de adoración. El líder se enojó tanto que quebró las leyes. Esas leyes que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios y que habían sido traídas para leerlas frente a ese pueblo, frente a esa congregación. Ese día fue oscuro. El juicio de Dios cayó sobre su pueblo. ¿Qué pasó en este relato? Habían cambiado la verdad de Dios por la mentira. Se pudiese decir, era otro evangelio. Y esto de los fraudes es típico. De hecho, nosotros muchas veces lo llamamos como la pillería del chileno. El ofrecer otra cosa que no es la original o el buscarle la vuelta para hacer un fraude. El evangelio no puede ser fraudulento. No podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y como nuestro texto de hoy lo señala, en este relato se habían apartado rápidamente de aquel que los llamó, de aquel que los rescató con mano poderosa, de aquel que los guió por el desierto, de aquel que los cubrió. No había pasado tanto tiempo. Y rápidamente, como dijo Pablo en lo que me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del club. ¿Recuerdas, hermanos y hermanas, que hoy están acá? ¿Cuándo el Señor vino a tomarte? ¿Recuerdas cuando vino a limpiarte y a hacerte tu hijo? Su hijo. ¿Recuerdas el momento en el que no te interesaban las cosas de Dios? Pero Él con mano poderosa cambió tu corazón. ¿Te llamó? ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto Dios nos llamó? Quizás sea súper difícil para algunos responder esta pregunta, porque hemos nacido en un hogar cristiano. Y para nosotros las cosas de Dios son súper comunes en nuestra vida. El domingo ha sido un día ocupado durante toda nuestra vida, al menos ha sido mi casa. Por otro lado, puede que haya algunos de ustedes que recuerden con exactitud el día y la hora en el que, comillas, aceptó al Señor en su corazón. Ese día en el que todo cambió. Y aunque estos dos grupos parecen estar en extremos separados, parecen ser súper diferentes, hay una realidad para ambos, y es que Dios los llama. No importa si naciste en un hogar cristiano o si eres recién convertido, si hoy crees en Jesús para el perdón de tus pecados y para la vida eterna, es porque Dios te llamó. Y lo hizo por su gracia. ¿Por qué nos alejaríamos del que nos llamó? ¿Por qué nos alejaríamos del que nos amó cuando estábamos en el medio de nuestra sociedad y pecado? Nuestro término evangélico para eso es descarriarnos. Es un concepto súper usado. Descarriarse, salirnos del carril, sacar nuestros pies fuera del camino del evangelio verdadero para seguir otro. A lo cual enseguida Pablo nos señala, no hay otro. No hay otro evangelio. No es que haya alternativas, no es que haya una mesa de evangelio y tú puedas decir, ya ese es el que más me acomoda, ese se acomoda más a mí y ese voy a tomar. No hay otro evangelio. No hay otra forma de acercarse al Padre. Cualquier otra opción es falsa. Es curioso que las personas que se acercan por primera vez a la iglesia, por lo menos yo he escuchado algo como esto, dicen, ¿por qué en esta iglesia se predica este evangelio? Pero yo he visto que en la iglesia de allá se predica otro evangelio. Y yo cuando era chiquitita o chiquitito escuchaba otro evangelio en esa otra iglesia. ¿Qué ocurre? La verdad es que no hay otro evangelio. Hoy, quizás a esta misma hora, en muchas partes del mundo, en muchos países, se está rindiendo culto a nuestro Señor. Se está predicando. Y no importa si es en español o en el idioma que sea, el evangelio es el mismo. Tiene que ser el mismo.
La Biblia habla de un solo evangelio, un solo mensaje, una forma en la que Dios habla. Y esto es crucial. Quizá ante aquí sea necesario hacernos dos preguntas. Permiso. La primera pudiese ser, ¿cuál es el falso evangelio que se estaba promoviendo en Galacia? Y esto se habló un poco, se mencionó la semana pasada. Y por consecuencia lógica, entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Gálatas va a ir desarrollando esto más adelante y mi intención no es abarcar pasajes que van a ser dichos después, así que vamos a definir el evangelio bajo la misma carta de Pablo, pero en Romanos. Romanos 3, 22 al 24. Me gustaría que pudiésemos observar los elementos que quise dar. Porque si el evangelio es la buena noticia, el contenido de la buena noticia es la gracia de Dios. Y el vehículo hacia esa gracia es la fe. Evangelio, gracia y fe. Leamos. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Este pasaje de Romanos nos proporciona preciosos elementos para definir el Evangelio de Cristo. La santidad de Dios nos ponía bajo su ira. Todos hemos pecado, dice el pasaje, ante un Dios santo, y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la buena noticia, que es lo que Evangelio significa, es que a través de Jesús hemos sido declarados gratuitamente justos. Es decir, nuestro pecado ha sido pagado y la vida de obediencia ha sido puesta en nuestra cuenta, y esto lo hemos dicho muchas veces, y es porque necesitamos recordarlo 1000 veces. Es porque constantemente estamos cambiando, porque constantemente estamos sacando nuestros pies del camino para desviarnos a lo que más nos acomoda a nosotros. Ese evangelio del cual nos debemos apartar es el único evangelio que nos salva. Y hay más que decir. Por supuesto, sobre el evangelio podemos decir muchas cosas más. Podemos hablar de adopción, de santificación, de glorificación y un sinfín de beneficios en el evangelio de Cristo. Pero no hay menos que esto. Cualquier otra propuesta de evangelio que no sea únicamente Cristo es un evangelio diluido. Y así pasamos al punto 2. No hay otro evangelio. Y las consecuencias de seguir a un falso evangelio es abandonar a Cristo. Veamos lo que dice el verso siguiente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay sin duda muchas formas solapadas de poseer un evangelio diluido. No todas son tan claras como la historia de Joseph Smith y el ángel, no todas son tan claras como la situación a los pies de la montaña con el becerro de oro. Pero en el contexto más directo, los judaizantes en Galacia estaban proponiendo lo siguiente. Le estaban diciendo a los gentiles, a los no judíos, que para llegar al cristianismo no era suficiente el mensaje que se les había dicho. Crean en Jesucristo. No lo decían de esta manera, sino que lo decían de esta otra manera. Y fíjense cómo el evangelio falso se maquilla a tal punto de que no se pueda distinguir. Les estaba diciendo, ¿quién es el cristiano? Como nosotros decían los judaizantes. Bien. La ruta para llegar ahí es, pasas de gentil a judío para pasar de judío a cristiano. Cuando la predicación del evangelio de Cristo es, ¿ve? En arrepentimiento y fe, confían en Jesucristo y la ruta está en directa. No tienes que pasar por la obra de la ley para ser salvo. Esa pequeña modificación, si tú quieres ese 1% de modificación del 100% del evangelio, ya lo diluye, ya lo convierte en falso. Queremos adorar a Dios. Si queremos hacerlo, la única manera es creyendo en el evangelio de Cristo. Ese evangelio que expía tus pecados. Ese único camino al cielo.
El Evangelio de Cristo no acepta adiciones, aditivos. Así que por ende, la adoración a Dios, ¿será conforme a la verdad o no será? Este es el tema fundamental de nuestro texto. Ver cómo las iglesias de Galacia, al igual que el pueblo de Israel, habían cambiado la verdad por la mentira. Y para nosotros quizás sea fácil o tentador esquivar estos hechos escandalosos porque nosotros jamás haríamos eso. Pudiésemos decir ahora, no, si yo ya sé, si se me aparece un ángel y me empieza a decir algo que no era, es falso. Y si me dice algo que está en la Biblia, no es necesario, si está en la Biblia. Diríamos, no, jamás creeríamos algo como eso. ¿Quién caería en una falsedad como eso? Pero quizás estamos haciendo que nuestra mente nos excuse en vez de que nos acuse de que hemos caído quizás en un falso evangelio. Quizás hemos considerado nuestras obras como algo de lo que depende de la salvación o ser aceptado delante de Dios. Quizás ha pasado un día o quizás ha pasado una semana en la que nos ha sudado el Señor, en la que no hemos leído nuestra Biblia y en la que estos medios de gracia son como unos fantasmitas que andan detrás de nosotros diciéndote ¿por qué no has hecho eso? Y entramos en una especie de legalismo cuando eso nunca ha sido la finalidad de esos medios de gracia. Quizás la vida cristiana para nosotros en esos momentos de malas semanas se nos hace cuesta arriba. Quizás hemos pensado, no soy un escogido de Dios a lo mejor. Pero cuando hemos tenido semanas de racha, semanas buenas en donde la aplicación, en esa YouVersion, te sale que tuviste una semana de racha. Te has metido todos los días a revisar la Biblia. Quizás en esos momentos de ferviente oración, en esos momentos en donde dedicamos tiempo al Señor. Y si a eso le sumamos, que en esa semana fuimos y conversamos de Jesús con alguien que nunca lo habíamos hecho. Y pensamos que en esa semana del hacha Dios nos ama más que en las semanas vanas. Eso, mi querido hermano, es un falso evangelio. Si Dios te ama hoy, si Dios me ama hoy, es únicamente por lo que Cristo hizo, no por nuestras semanas de racha. Puede que este ejemplo, como decía antes, sea quizás un 99% de gracia o de evangelio y en 1% de horas. Es falso, bueno. No existe Cristo más un buen desempeño en mis disciplinas espirituales para la salvación. Esto es socavar la obra de Cristo completamente a nuestro favor y añadirle nuestro desempeño como lo que completa el pasaje al cielo. Leamos nuestras Biblias, sí, porque ahí vamos a encontrar la obra suficiente de Jesús para nosotros. Oremos, sí, para que el Señor nos ayude a no confiar más en nuestros méritos que los de Cristo. Utilicemos estos medios de gracia, si Él los ha dispuesto para eso. Pero no pensemos que según la medida de cómo lo busquemos a Él, Él nos amará a nosotros. Porque Él nos amó cuando todavía éramos sus enemigos. De hecho, si la garantía de nuestra salvación dependiera de nuestro desempeño, ¿qué garantía tenemos? Si nuestro amor es muchas veces fluctuante, si nuestro amor incluso es muchas veces interesado. Por otro lado, quizás hemos pensado que somos salvos por medio de nuestra entrega a Cristo. Hemos sido enseñados de que para ser cristianos necesitamos tener una fe robusta, fuerte, una confianza no dubitativa a Dios, la cual debemos esforzarnos por mantener durante todo nuestro peregrinar cristiano, si deseamos mantenernos salvos. Sin embargo, el Evangelio nunca habla del nivel de nuestra fe, sino nos dice que somos salvos por medio de la fe. No es el tamaño de nuestra fe lo que nos salva, sino el objeto de nuestra fe. Es Cristo. Hermanos, somos salvos por medio de la fe porque es la única cosa que no podemos generar. Somos salvos por medio de la fe porque es lo único que no podemos producir para que toda la gloria sea del Señor. No existe Cristo más una profunda fe. Si Dios te ama hoy, es únicamente por lo que Cristo hizo en tu lugar y en mi lugar y a nuestro favor.
no por nuestra conformismo con Él. Eso es el Evangelio de Cristo. Es por esta razón que el grito de la Reforma fue el Solus Christus. La salvación es por la obra de Cristo. Poner al lado de Jesús cualquier otra cosa es abandonar a Jesús. Muchos cristianos a lo largo de la historia han dado su vida por conservar la fe ortodoxa ante los ataques de herejes que negaban algunos aspectos de la persona de Cristo. Pero, ¿puede un evangelio con una nula comprensión sobre Jesús ser el evangelio de Cristo? ¿Puede un Cristo inventado en nuestra mente verdaderamente ser un evangelio de Cristo? Por esta razón, cristianos en el concilio de Nicea, por ejemplo, lucharon en contra de los arrianos, quienes negaban la divinidad de Cristo. ¿No hay evangelio si Cristo no es Dios? O en el credo de Atanasio, lucharon contra el apolinarismo, el cual decía que Jesús es plenamente Dios, no tenía la falla del arriano, pero parcialmente humano. No hay evangelio si Jesús no asume la naturaleza humana. Y hermanos, la verdad es que el evangelio es mucho más simple que todas estas palabras que acabamos de decir. Pero al mismo tiempo, tenemos que decir, no hay salvación fuera del Cristo revelado en las Escrituras. Y ese Cristo es tanto Dios como hombre. Ese es el único evangelio que salva. Te invito, hermano y hermana, y eso ha sido una enseñanza para mí en este tiempo en el seminario, y bueno, también estaba Víctor y estaba Dorca en ese curso, a echar mano a los documentos históricos de fe para descansar en las formulaciones que cristianos a lo largo de la historia han hecho a través del Espíritu Santo. El credo niceno, Atanasio, la definición de Calcedonia, Westminster, son documentos, son mapas que nos van a ayudar a movernos dentro del marco del cual no tenemos que salirnos. El marco bíblico, las Escrituras. Mientras más alimentemos nuestra mente y corazón de la palabra de Dios, más difícil será que nos apartemos a un falso evangelio. Tercer punto. Un evangelio falso trae condenación. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. Y lo repite, Miguel. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que hemos recibido, quede bajo maldición. Lo primero que hace Pablo acá es como recrear un caso hipotético. Si un ángel es del cielo o incluso Pablo, se incluye dentro de esto. Y suena más o menos así, parafraseándolos. Yo les he dicho que soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto lo dijimos en el sermón pasado, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero si aún yo como apóstol, o nosotros los apóstoles, dice, o un ángel bajara ahora mismo desde el cielo a anunciarle una salvación que tenga un leve matiz fuera de Cristo, quede bajo maldición. Que sea maldito. No importa quién sea. No importa si es un apóstol o si es un ángel. Me sorprende realmente que en este punto Pablo le realce el evangelio de Cristo, incluso por sobre su apostolado. De hecho, para ser más exactos en realidad, si Pablo es apóstol, es a causa del evangelio de Cristo. Si Pablo es apóstol, es a causa de que él era enviado para predicar ese evangelio a los gentiles. No sabemos si es cierta a qué se refiere esta maldición específicamente que habla Pablo aquí. Pero en Santiago 3:1 vemos lo siguiente. Hermanos míos, no se conviertan la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. El que debajo maldición que dice Pablo, no es un mero deseo de él, sino que es una invocación real y efectiva. El apóstol, como el representante plenamente autorizado de Cristo, está pronunciando la maldición sobre los judaizantes, que estaban cometiendo el horrendo crimen de llamar falso al evangelio verdadero, este camino directo, y de llamar verdadero al evangelio falso. Esto, mis hermanos, sobre el concepto de maestro que habla Santiago, la verdad es que me hace pensar mucho. Porque hoy estoy aquí predicando la palabra del Señor frente a ustedes, predicándoles el Evangelio.
Y no puedo salirme de lo que las escrituras dicen. No puedo predicarle otra cosa que no sea el evangelio revelado en la escritura. Es una gran responsabilidad para todos los que se paran a predicar acá. Y también un llamado cauteloso, no solo para nosotros, sino también para los oyentes. Porque si hay un falso evangelio, es porque hay un falso maestro. Y si hay un falso maestro, es porque hay oyentes que les parece más dulce las verdades de un falso evangelio que las de un verdadero. Con comezón de oír. Que el Señor nos ayude. Muchas veces nosotros los permitirían para no señalar a otros. Nos hacemos maestros en nuestras opiniones. Predicamos a otros. La advertencia de Santiago es bastante dura. El que quiere ser maestro va a ser medido con firmeza. Que el Señor nos ayude. Ahí cuando queramos ayudar a otros a moverse en la escritura, quizás doctrinalmente, seamos fieles en el Evangelio de Cristo. Seamos fieles a la verdad. No haya de Dios al Evangelio. Y hemos llegado al punto final. Dos caminos, una verdad. Por ende, un camino es falso y el otro no. O Dios o los hombres. No hay más. El verso 10 dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y este siervo es esclavo de Cristo. Estuvimos conversando detenidamente con el pastor para saber si incluir este pasaje aquí. No porque no fuera bueno, sino que porque o lo incluíamos acá o lo poníamos como primer pasaje del siguiente sermón. Pero me parece de que el flujo de ideas no ha cambiado en este texto, sino más bien es un puente para conectar lo que venimos diciendo con lo que va a ser más adelante. ¿Te ha pasado, hermano o hermana, que al abrazar la fe cristiana has perdido un posicionamiento dentro de tu círculo? Me explico. Por ejemplo, pensemos en redes sociales. Personalmente, muchos colegas músicos nos han dejado de seguir. Y digo, nos han dejado... Nosotros somos músicos. Nuestra profesión es esta. Hacemos música. Y en Instagram publicamos algunas cosas de Dios. Y este mensaje ha sido realmente ofensivo para algunos. Y no va a dejar de seguir. Y no lo quiero poner como un ejemplo positivo ni nada, no. Sino que, de hecho, porque hemos pensado, o yo al menos he pensado, dejar de compartir de pronto tantas cosas. Quizás me conviene mantenerme en este círculo. Finalmente van a ser ellos lo que me va a dar pega musical el día de mañana. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar el agradar a Dios o a los hombres? Por supuesto, no estoy hablando de irrumpir irrespetuosamente en la vida de las personas para decirles con fuerza, crean en esto. Finalmente no somos nosotros los que convencemos a los demás con nuestras ideas o nuestras argumentaciones. Es el Espíritu Santo que lo hace. La verdad siempre debe ir comunicada en amor. Pero aún así, el mensaje ofende igual. Pero ofende el orgullo humano. ¿Quién quiere escuchar algo como no te puedes salvar por ti mismo? Es una ofensa, pero una ofensa que necesitamos escuchar. Y aunque es comúnmente dicho, nadie es perfecto, al mismo tiempo nadie quiere escuchar la solución para esa imperfección. El mensaje del Evangelio. Un mensaje que es tan simple como, eres pecador, Dios castiga el pecado y no hay nada que puedas hacer para solucionarlo. Ese mensaje hiere profundamente el orgullo. No es popular, no es del gusto de las masas. Y aunque todos somos testigos de la maldad de este mundo, nadie está dispuesto a hacer algo para cambiarlo. El mensaje de la buena noticia del Evangelio viene con una mala noticia, que lo antecede. Y esa noticia te va a enemistar con la gente, te va a enemistar con tus hijos. Pero hermano y hermana que hoy me escuchas, ¿buscamos acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿Tratamos de agradar a las personas? Si así fuese, Pablo se lo hubiese ahorrado esta carta.
¿Para qué ella quería los Gálatas si sabía que iba a tener problemas? Era mejor, más fácil para él guardar silencio, no corregirlo y así se evitaba el problema. Era más sencillo guardar silencio. Y así como también era sencillo para él, también es sencillo para nosotros. Podríamos guardar silencio en nuestras redes sociales y no predicar el evangelio que hiere el orgullo, no solo el de ellos, sino el nuestro también, para agradar a Dios. Aquí queremos agradar. Buscamos encajar en algún grupo y el evangelio nos estorba un poquito nomás para eso. Así que no lo hablaremos en aquel lugar. O quizás sí lo vamos a hablar, pero lo vamos a modificar levemente para evitar tener problemas. Tengamos cuidado en modificar el evangelio. Acompañes. Porque no hay otro evangelio que el de Jesús muriendo por nosotros. Porque no hay algo que podamos hacer nosotros para salvarnos. Bueno, repito, yo creo que he dicho muchas veces esta verdad. ¿Quieres buscar el favor de Dios? ¿Quieres adorar a Dios? El motivo por el cual estamos acá hoy. No lo podríamos hacer bajo nuestros propios términos. Como aquellos que quisieron adorarle a través del becerro de oro, como aquel que quiso adorarle a través de la revelación de este ángel, morón. Si queremos encontrar el favor de Dios, ¿será en el Evangelio de Cristo o no será? Que el Señor nos ayude a no apartarnos de su beneficio. Que se mantenga nuestros pies firmes. Oremos, hermano. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque hoy tu palabra nos amonesta, Señor. Que no solo vayamos a ella para extraer verdades como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cosas bellas, preciosas y necesarias, sino que también seamos honestos en acercarnos también a las palabras que nos dicen, mira tu corazón. Palabras que nos dicen, no hay otro evangelio. En palabras que nos hieren muchas veces, pero nos hieren para sanarnos. Ayuda a que nuestros pies, Señor, sean preciosos como los pies de aquel que corría para predicar las buenas nuevas del evangelio. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pies estén firmes en ti, en la roca. Queremos vivir, Señor, no solo para hablar las buenas nuevas, sino también para vivirlas nosotros dentro de nuestro interior, dentro de nuestra casa. El Evangelio es necesario, Señor, de todo tiempo y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos mantengas firmes, que no busquemos otras fuentes de salvación, porque no las hay. Que solo busquemos lo que tú nos has dado, el Evangelio de Cristo. Te pido por la vida y por los corazones de cada uno de mis hermanos que están hoy acá, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, podamos descubrir lo que tú has dispuesto ahí, Señor, para nosotros. La salvación únicamente a través de Jesucristo, no de nuestro desempeño ni de nada más. Y que aunque perdamos, Señor, a amigos quizás, a familiares también quizás, sí, no cambiemos, Señor, el mensaje de la Evangelio. Porque ese es el único mensaje que va a salvar a esos amigos que quizás perdí, a esas familias que quizás perdí. Porque este mensaje hiere el orgullo, sí, pero salva. Te pedimos, Señor, por los familiares de cada uno de nosotros que están acá, que no creen en ti, Señor. Por esos amigos que amamos mucho, Señor, que no creen en ti. Te pedimos, Señor, que tú seas regenerando sus corazones, Señor, y que pronto podamos vernos en nuestras filas adorándote a ti, Señor. Y pedimos, Señor, por ahí. Revélate a sus vidas, Señor. Con amor, como tú lo haces, Señor, sanando las heridas, como tú lo haces, Señor, a través del Evangelio de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús.